¿Qué pensaría usted si yo le contara un relato muy extraño? De un rancho, una zona alejada de toda urbanización, donde pasan cosas muy diferentes a las de las calles concurridas de la ciudad. ¿A qué tipo de cosas me refiero? Bueno, primero, imaginémonos este rancho, y aprovechando que estamos situándonos en él, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior, y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a Argentina, a una provincia llamada Chaco, donde Enzo Francisco Ayala vivió lo siguiente. Por el año de 1995, lo que me sucedió fue en una sola noche, en unas pocas horas que marcaron mi forma de ver muchas cosas. De hecho, ya había tenido esa clase de experiencia desde hacía mucho antes, pero les juro que nunca me había pasado algo así de fuerte como en esa ocasión. Mis padres habían viajado a la ciudad para comprar víveres, elementos básicos que aquí en la zona no se conseguían. A raíz de eso, me quedé en la casa al cuidado de todo, en especial de mi hermano, Juanito, siendo el menor de todos y de unos 7 años de edad en ese entonces. Yo tenía 15 años y mis otros hermanos eran un poco más grandes, así que mis padres los llevaban a ellos para ayudarles a cargar las cosas y todo eso. Generalmente salían antes de la medianoche para estar en la ciudad en las primeras horas del día, ya que sí nos quedaba algo lejos. Hacían todas las vueltas y estaban regresando pasado el mediodía. Debo aclarar que no era la primera vez que me quedaba solo en casa con Juanito, por lo que ni siquiera me pasó por mi mente lo que íbamos a vivir. Vaya, no fue algo que me creara en mi imaginación por el miedo de quedarme solo con él ni nada de eso. Nos estaba preparando algo para cenar mientras él estaba sentado conmigo en la cocina, en su silla favorita. No habían pasado ni 20 minutos, de hecho, de que habían salido mis padres junto a mis otros hermanos, y como era nuestra costumbre cada vez que nos quedábamos solos, nos dábamos el gusto de comer lo que quisiéramos. Ante la insistencia de Juanito para que acabara rápido de cocinar, le pedí de favor que fuera hasta el gallinero. Se nos habían acabado los huevos y necesitaba más. Lo vi salir corriendo y en tanto yo seguía cocinando me puse a pensar en algo muy raro que había pasado noches antes en los alrededores de los ranchos, lo que a la vez me llevaba a pensar en si en verdad había sido buena idea de haberlo mandado solo a esas horas y en plena oscuridad del patio, ya que era el sitio donde estaba el gallinero, el corral y demás animales. Resulta ser que mi padre, en una de esas tantas veces que salió a cazar, al regresar a casa durante la noche se topó con un señor que nunca antes había visto por aquí, ni por aquella zona donde andaba. Tampoco pertenecía a ninguna de las fincas cercanas, ya que el señor, según dijo, venía de un pueblo muy retirado. No cruzaron muchas palabras, el señor solo detuvo la marcha de mi padre para preguntarle si conocía algún lugar donde podría pasar la noche, a lo que él le respondió que solo lograría conseguir un buen alojamiento en la ciudad o en alguno de los pueblos vecinos. Y dice mi papá que el señor insistía indirectamente, una y otra vez en quedarse en nuestra casa. A pesar de que eran épocas muy diferentes, las personas de la zona eran muy desconfiadas. Eso debido a que muchas veces nos había tocado escuchar sobre extraños malintencionados, de esos que se hacían pasar por forasteros únicamente para robar. Las familias le daban alojamiento y cuando ya todos dormían aprovechaban para robar lo que pudieran, lo que veían. Y aunque jamás hubo algún caso más serio que eso, poco a poco comenzaron a ser fríos e indiferentes con los desconocidos. Mi padre nos contó que escuchó que otros vecinos también se cruzaron con el mismo sujeto poco después, y de igual manera en algún camino solo y en plena noche. Nadie lo había visto durante el día. Mi hermano tardó apenas unos pocos minutos en ir y volver, pero cuando me contó que vio a un hombre pasar por uno de los senderos que comunicaban con la casa, imaginen lo que sentí. Tal vez para ustedes suene ilógico que mis padres nos hayan dejado solos en casa, si es que en verdad temían por el señor que andaba merodeando por las fincas,
pero pasa que nadie lo volvió a ver desde hacía noches. Así que por eso pensaron que finalmente se había ido a la ciudad. No sé quién era, por un momento pensé que era papá, pero cuando me di cuenta que ese señor no venía para acá sino que se iba, supe que era otra persona. Como iba de espalda no pude ver bien quién era. Mickey estaba en la puerta, pero parece que le tuvo miedo, porque no hizo nada, ni siquiera ladró. Estaba echado sobre el suelo y desde ahí lo miraba. Creo que estaba llorando, fue algo bien raro. Luego de que mi hermano me dijera eso, también me dijo que no me preocupara, que él lo había visto irse, perderse en el camino, cruzando un árbol de algarrobo, un árbol enorme que estaba a unos 100 metros de la casa, por el sendero que podría decirse era el principal. Mickey era nuestro perro, el único que teníamos en ese entonces, ya que los otros dos de repente se habían ido de la casa semanas antes, y eso no era común en ellos. Digo, fácilmente podían andar aquí adentro de la casa, allá afuera, pero nunca se iban. Y no volvimos a verlos nunca más, a pesar de que sí, los buscamos. Yo, la verdad, no pude escuchar cuando Mickey lloró, pero sabía que en verdad tuvo que verse asustado, ya que no era de actuar así, mucho menos cuando veía a alguien desconocido cerca de la casa, porque solía salir corriendo a ladrarle. Le pedí a Juanito que se quedara en la cocina en tanto yo iba a revisar. Me acerqué a la ventana de la sala y desde ahí miré. Él tenía razón, ya no se veía nadie, y el perro seguía echado en el mismo lugar, mirando fijamente en dirección al árbol de algarrobo, asustado. Se notaba por la posición de sus orejas. Para asegurarme me encargué de cerrar la puerta con llave, lo mismo hice con las ventanas. Luego de eso, regresé a la cocina con mi hermano para terminar de preparar la cena. Y luego de unos minutos ya estábamos juntos en la mesa cenando, cuando de repente escuchamos un silbido. Venía de afuera. Con esto Mickey ahora sí empezó a ladrar, pero dejó de hacerlo a los pocos segundos, y ahora lloraba. El llanto de Mickey era fuerte, nunca antes lo había escuchado llorar así. Me levanté rápido y fui a asomarme a la ventana, pero solo lo veía a él en la misma posición. Al volver a donde estaba mi hermano le dije que no se moviera de ahí, mientras yo iba a la habitación de nuestros padres para buscar el arma de papá. Él me había enseñado que cualquier cosa que necesitara mientras estábamos solos, siempre y cuando fuera para defendernos, la tomara. No crean que siempre andaba jugando con ella. Bueno, al menos en los ranchos así acostumbrábamos. En eso que llegué a la puerta del cuarto de mis papás, se nos fue la electricidad, coincidiendo con el preciso momento en el que Mickey lanzó un alarido desde afuera. Mi hermano comenzó a llorar por el miedo. Con lo poco que podíamos ver, me lo llevé a la habitación de nuestros padres, y mientras buscaba el arma en donde recordaba que me había dicho que estaba guardada, tocando de todo por lo oscuro, le pedía de favor que se calmara, que dejara de llorar, que de seguro había sido algún animal y que por eso quería usar el rifle. Y así, poco a poco diciéndole que me iba a quedar con él, que íbamos a estar bien y que no pasaba nada, es como se calmó un poco. Y nos quedamos sentados en el cuarto de mis papás. Yo ya había encontrado eso. Es necesario aclarar que lo último que escuché del perro fue ese alarido que les conté. Luego de eso todo se quedó en silencio. Sentado en la cama al lado de mi hermano, veía a través de la ventana del cuarto cómo las hojas de los árboles del exterior se movían despacito con el aire. Así nos quedamos tranquilos viendo eso, hasta que regresó la electricidad, para lo cual habían transcurrido tal vez unos 10 minutos. Recién entonces Juanito se calmó, y así no hizo tanto berrinche cuando le expliqué que era necesario que yo saliera a revisar al patio. Y no, tampoco crean que sí, que lo haría como si nada. Sí tenía miedo, de verdad, pero mi papá me había enseñado que debíamos cuidarnos de todo, de los animales en especial. Claro, no hacerles daños si no era necesario, pero al menos espantarlos, para cuidar los nuestros. Lo primero que hice fue ir hacia aquella misma ventana. Todavía no salía al patio. Al igual que la vez anterior, vi que no había nadie, ni siquiera Mickey, lo cual se me hizo muy extraño. Escuché cuando Juanito salió del cuarto y se acercó hacia mí, pero en ese justo instante alcancé a escuchar unos quejidos, muy bajitos.
que comenzaron a sonar desde afuera. Sin lugar a dudas, estos eran del perro. Por la ventana no podía verlo, pero sí me di cuenta que estaba al otro lado de la puerta. Se escuchaba que venía de allá, pero tampoco alcanzaba a ver esa parte. Volteé a mirar a mi hermano y le dije que se quedara ahí, que yo abriría la puerta para buscar y hacer pasar a Mickey a la casa. No estaba seguro qué le había pasado, pero era claro que algo tenía, algo le dolía, siendo ese el motivo por el que con más razón quería ir a buscarlo. Abrí la puerta muy lento, pero cuando llevaba unos pocos centímetros, lo suficiente como para ver lo que había al otro lado, me detuve en seco. En efecto, era Mickey quien hacía esos sonidos, pero su estado me impactó de verdad. El verlo, vaya. Estaba muy cerca de la puerta, apenas me vio, comenzó a arrastrarse hacia mí, pero lo hizo usando únicamente sus patas delanteras para impulsarse, ya que su cadera, de ahí para abajo, estaba rota, como si ya no tuviera huesos en la parte inferior. Sentí que el alma se me salía del cuerpo al verlo así. Peor me puse aún cuando vi que por el suelo había un líquido que no sé qué era, probablemente sangre, que venía desde aquel lugar donde estaba echado la última vez que lo había visto. Supuse que ahí era donde le había pasado lo que le hubiera pasado. Y no sé, desde ahí se arrastró hasta la puerta. Segundos después, enfrente de mí, dejó de moverse. Mientras yo estaba paralizado, escuchaba a Juanito preguntarme que qué pasaba, dónde estaba Mickey y por qué no salía a buscarlo. Cuando me di cuenta de que él comenzó a caminar hacia donde yo estaba, recién logré moverme. Cerré bruscamente la puerta para que no pudiera ver a Mickey, para llevármelo también a la habitación nuevamente. Por obvias razones no le dije nada de lo que vi, y a sus preguntas al respecto las ignoraba totalmente, ya que lo único que tenía en mente era nuestro perro. Después de un buen rato que estuvimos tranquilos, ya platicando de otras cosas para intentar distraernos, afuera escuchamos de nuevo un silbido. A diferencia de la vez anterior, ahora escuchábamos cómo nuestros otros animales se alborotaban, en especial las gallinas, que cacareaban muy extraño. Nunca las había escuchado hacer un sonido como ese. No sé cómo explicarles para que puedan comprender cómo me hacía sentir escuchar ese silbido. Solo podría decirles que, de verdad, me asustaba mucho. No sé quién era o qué, pero sentía que no me podía mover del miedo. Y eso que estaba adentro de la casa, teníamos electricidad, estaba con mi hermano. Aún así, no era uno cualquiera. No expresaba ninguna melodía ni cumplía con algún ritmo, tal cual como a veces hace el viento. Pero muy diferente. Claramente no era eso. Simplemente se dejaba escuchar. Lo único bueno de eso es que al parecer mi hermano no lo escuchaba, ya que lo notaba indiferente. De hecho, estaba concentrado en los ruidos que hacían los animales. En un momento dado me preguntó justamente la razón por la que estos se comportaban así. Le respondí que de seguro no era nada grave, que no se preocupara, que ya pronto se calmarían. Aunque por dentro no dejaba de pensar en Mickey, si les iría a pasar lo mismo. Todo esto tan raro y tan feo terminó cuando todo el ruido de afuera cesó. Sentí alivio cuando por ratos escuchaba a algunos animales volver a hacer sus sonidos, dándome a entender que estaban bien. Aún así, no quise salir a asegurarme de que eso fuera verdad. Me quedé en la habitación junto a mi hermano hasta que por fin nos quedamos dormidos poco después. Me desperté cuando ya había amanecido, y al no ver a mi hermano acostado junto a mí, empecé a pensar en aquello que no quería que pasara, que viera más bien. Cuando llegué a la sala, él estaba parado en la puerta mirando a nuestro perro. Pero no solo eso, sino que también vio a los otros animales, tirados en sus corrales. Estaban sin vida, destrozados. No todos, pero sí muchos de ellos. No quiero describirles tan gráficamente cómo fue lo que vimos, porque sí fue muy impactante cómo quedaron. No fui capaz de hacer nada. Tan solo cerré la puerta y llevé a Juanito a la cocina, para una vez más comenzar con los intentos de calmar su llanto y ese miedo.
Estuvimos encerrados en la casa hasta que regresaron mis padres y hermanos. Y a decir verdad, no fue difícil darnos cuenta cuando eso sucedió, ya que el grito de horror de mi madre, como así también las expresiones de terror de los demás, nos indicaron que ya estaban aquí y que acababan de ver todo lo que había pasado. Recién entonces salimos a recibirlos, siendo así como ahora pude ver con mayor detenimiento el estado en el que habían quedado cada uno de los animales. Una cosa muy horrible. Aparte del perro, una decena de animales habían sido víctimas de lo que fuera o quien fuera, entre gallinas, corderos, unos cerditos que teníamos. A diferencia de que estos últimos, los cerdos, tenían un corte profundo en el pecho, uno muy raro. Luego de que yo les contara todo lo que había pasado en la noche, tomando sus armas, mi padre y mis hermanos fueron a buscar al culpable. Volvieron como una hora después, con la noticia de no haber encontrado a nadie ni nada extraño. Sin embargo, sí pudieron hallar el lugar donde terminaba un rastro de sangre que salía desde los corrales. Era un pequeño sector de por allá, libre de malezas, en donde la tierra estaba pintada de rojo, y los corazones que al parecer les habían quitado a nuestros animalitos estaban distribuidos dentro de una especie de signo que hoy en día comprendo que tal vez se trataría de uno satánico. Esa fue la primera y única vez que ocurrió algo así en la zona. Para todas las familias que vivían en las cercanías, nuestra experiencia pasó a ser una anécdota más en la que un animal salvaje bajó de las montañas para cazar, ignorando por completo los testimonios que tanto mi hermano como yo dimos, y encima lo que había encontrado mi padre. Sin embargo, eso jamás me importó. Me bastaba con no volver a vivir algo así. Sobre todo crecí con ese silbido en la mente, nunca se me va a olvidar. Que no sé quién o qué haya sido, pero nunca más estuve tranquilo por las noches que viví en ese rancho. Mi padre solía culpar al extraño forastero que vio días antes de lo que pasó. Tal vez era un loco o un brujo buscando animales para sacrificar y hacer sus porquerías. Merodeaba las fincas buscando el momento oportuno para actuar, y cuando supo que yo me quedé solo en casa con mi hermano menor, no dudó en aprovechar. No obstante, yo no pienso igual. Creo que no fue un hombre lo que Juanito vio aquella noche, alejándose allá en el camino, que sin duda alguna fue el culpable de lo que le pasó a nuestros animalitos. Estoy más que convencido de que se trató de un ente, un demonio o un espectro adoptando la forma humana, o algo que tenga que ver con lo paranormal. Estoy seguro. O si no, ¿cómo se explica que 2 décadas después, en uno de los pueblos vecinos, un joven que también salía a cazar le contaba con miedo a su familia que cada vez que iba al monte escuchaba un silbido muy extraño? Y que luego de unas pocas semanas este joven desapareció, para días después ser hallado sin vida, y a como dicen los vecinos de ese pueblo que esto nos lo contó nuestro padre, a él se lo contaron, con el pecho abierto y el corazón fuera de este, y también como nos pasó a nosotros, sobre un símbolo dibujado en la tierra. Lamentablemente no puedo darles la certeza de que yo tenga la razón, pero pienso que algún día se va a saber exactamente qué pasó. Digo, les estoy contando de esto mucho tiempo después. Algo debe saber alguien. Y teniendo en cuenta esto, todavía me pregunto por qué fueron nuestros animales, vaya, los que pagaron esto, y no así mi hermano ni yo. Lo único que se me viene a la mente es que Mickey esa noche nos salvó, creo yo, pues como dicen, los perros ven cosas que nosotros no, y por ello, por tal vez no distinguir lo que pertenece o no a este mundo, nos defienden como si fuera cualquier otro extraño. Pero usted, ¿qué pensaría que fue? Lo primero que podríamos pensar es en la leyenda del Silbón, que hayan tenido un encuentro con esta entidad. Pero ¿y los otros detalles? No tiene sentido. Entonces, ¿qué? ¿O quién era? De la leyenda del Silbón le tenemos un video dedicado en el canal. Se lo dejaremos en el comentario fijado por si aún no lo escucha. Y claro, no olviden también escuchar la retransmisión del pasado 16 de diciembre, donde nos extendimos un poco más de la duración habitual de los directos para escuchar más relatos. El enlace también
estará en el comentario fijado, junto a la página de Facebook de Lazarus Crypta, quien redactó esta experiencia que, en serio, nos deja pensando qué tipo de cosas pasan por allá, en los ranchos más alejados. Así como este, tiene más relatos en su página. No dude en echarles un ojo, lo vale por completo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.